Bueno, primero, Ale, te Vale. quiero agradecer no solo por tu tiempo, sino por todo lo que nos brindás, tanto a profesionales de la salud. Quiero agradecerte todos los conocimientos, la predisposición para todos los que queremos ver en detalle el porqué de algunas cosas, que hoy vamos a hablar de eso, y también para los pacientes, cómo te estás brindando. Así que muchísimas gracias y gracias por abrir camino a muchos profesionales, porque en tus cursos la verdad que cada vez hay más médicos, no solo que quieren aprender, sino como pacientes, ¿no? En los seminarios, por suerte, cada vez habemos más trabajadores de la salud. Así que Pero gracias, Ale. tal cual. Te agradezco a vos por la invitación y obviamente que para mí es una vocación esto del cambio de paradigma, no solo en la nutrición, sino también en la medicina, porque esto se viene. Pero lo que dijiste es tal cual, ¿eh? Tengo enorme cantidad de pacientes como médicos, o sea, médicos de pacientes, quiero decir. Y es porque en tu historia misma lo podés contar, y yo en la mía, un poquito más larga que la tuya, que enfermitos que estábamos, ¿no? Y Qué que, y, enfermitos que estábamos. Ale, Nosotros. sí, es que ese es el tema. ¿En qué momento nosotros, el 60% de los trabajadores de la salud, creíamos que no nos iba a llegar la enfermedad? Porque, como te contaba los otros días, y ya hemos hablado en otros vivos, yo soy cardiólogo, me especialicé en hipertensión arterial y de golpe empecé a tener yo la presión alta. Y es ahí donde dije, ¿en qué momento, o sea, cómo puede ser que yo sea especialista y ahora tenga la presión alta? Sí, ¿Sí? evidentemente fue un llamadito que te hicieron desde arriba, te sacaron de un sistema y te pusieron en otro camino, ¿no? Eso fue increíble, cuántico podría decirse. Totalmente. Entonces, te voy a contar un pequeño resumen de mi historia y ahí vamos a Sí, ir hablando de este vivo que estamos hoy. Bueno, te cuento. Entonces, cuando empecé a ser hipertenso, o sea, ya finalizando mi residencia, vos viste lo que es la vida en la residencia, pero terrible. luego que seguía viajando y cuando ya me instalé acá en Entre Ríos, en Chajarí precisamente, como médico cardiólogo, empecé a chequearme yo la presión alta. Y a lo primero, yo elegía los fármacos. Acá detrás tenemos... entonces yo elegía, yo decía, che, estos son los mejores. Entonces hasta que un día, con Susana, que también es médica, dijimos, pero ¿en qué momento nos hicieron creer que nosotros teníamos que estar enfermos? Y es ahí donde empezamos a abrir la mente. Y desde ahí donde yo apliqué esto, dejé de usar tratamiento, o sea, yo me usaba 2 fármacos, yo ahora tengo 44, usaba 2 fármacos, pero esto te estoy hablando hace más de 5 años. Usaba dos Claro. fármacos para la presión, ahora ya no uso más cuando empecé a tratar las causas. Y el tema es que la hipertensión a nivel mundial, y vos corregime los números, estuve chequeando los números, hay más de 1.000 millones, 1.100 millones de personas con hipertensión, o sea, 1.100 millones de personas. Entonces, Y sí, le debe andar atrás corriendo al número de obesidad y de sobrepeso, que yo creo que están casi a 3.000 millones. Imagina, ¿no? bien, entonces a eso te quería decir, o sea, no necesitamos, no vamos a tener el alcance a ni siquiera a 1 millón, pero la gente que escuche este vivo, 100, 200, 500 que quieren, lo que vamos a contar hoy lo aplicamos, lo aplicaste vos, yo, lo aplicamos en nuestros pacientes, en nuestros colegas, y la verdad que estamos teniendo muy buenos resultados. O sea que no necesitamos 1.000 millones, el que quiera, escuche. Pero bueno, Ale, entonces, una de las cosas que no me daba cuenta cuando yo usaba los fármacos, no me daba cuenta que yo vivía a 1.000. Estoy intentando salirme un poco, pero vivía a 1.000. A ver, entraba al consultorio, trabajaba en la parte privada, en la parte pública, pero claro, yo creía que podía solucionar solo con los fármacos, hasta que me di cuenta que estar todo el día en alerta, todo el día preocupado tenía mucho que ver. ¿Qué tiene que ver el sistema nervioso en la parte general, pero sobre todo en la parte cardiovascular? Cuando estamos en alerta y liberamos las hormonas del estrés, ¿sí? De manera crónica, ¿cómo actúan? Contanos un poco.
Bueno, justamente a mí me gusta hablar de la hipertensión como una historia de vida, ¿no es cierto? Es como la misma obesidad, es como hasta incluso el alcoholismo, cualquier drogadicción que empieza de chiquitito y la gente no se da cuenta y no nos damos cuenta de ese desarrollo, ¿no es cierto? Y el sistema nervioso central comanda todo. En relación a ese sistema nervioso, que podríamos decir la parte voluntaria de nuestra corteza cerebral, sabes que desciende a la parte involuntaria, que está el centro que comanda la presión, la sed, el hambre, la saciedad, la temperatura, que es el hipotálamo. De allí bajamos a la hipófisis, que es la madre de todas las hormonas, y de ahí terminamos en cada una de nuestras glándulas. Acá a la cabeza vamos a hablar de las suprarrenales, y otra que está en paralelo, impresionante, cada vez vamos sabiendo más, que se relaciona con la alimentación, pero también tiene una llegadita al sistema nervioso involuntario autónomo, que es la insulina. Es como que trabajan en paralelo estas dos cosas, porque cada vez que también te pones nervioso, también rebota en un tema de la insulina, ¿me comprendes? Y sin comer, ¿eh? No por comida que estoy hablando. Entonces, por eso a mí me gusta decir que la hipertensión no es solo de los cardiólogos, porque hay tantas hormonas involucradas en ello que tendríamos que hacer una unión cardiólogos y endocrinólogos para así sí poder hablar de una prevención de la hipertensión y también en una salida del hipertenso por métodos más naturales, si bien las drogas, cuando ya sos hipertenso, sabes que te protegen y mucho de que vayas a complicaciones mayores, mientras haces tu cambio de estilo de vida. Entonces, a la cabeza, cada vez que tú te pones nervioso o tienes una tendencia por personalidad, vas a tener la subida de la dopamina. Justamente una molécula propia de nuestro cuerpo que yo usaba mucho en terapia intensiva para aumentar ¿qué? La frecuencia cardíaca y la presión arterial. Yo goteaba dopamina, ¿está? Entonces eso quiere decir que estamos en el área total. El tema es que como todo, cuando está por de más o por de menos, está en desequilibrio, nos enferma. Entonces, está bien, podemos decir que ahora es pandemia, en otro momento es crisis económica y más adelante será terremoto, no sé qué. El problema es que si nosotros nos instalamos en salidas crónicas de dopamina, vamos derecho hacia la hipertensión. ¿Y cuál es el camino que tiene que ver con la endocrinología? Y bueno, que luego de que subiste dopamina, va a subir adrenalina y la vas a sacar parte de tu cerebro y parte de tu suprarrenal, tú sabes, directa, en la médula suprarrenal. Por eso, si hay médicos que nos estén escuchando, que quede claro que nosotros estamos hablando de la hipertensión, la mayor parte, corrígeme tú que sabes, de la que los médicos llaman esencial, no sé por qué le llaman de esa manera, porque obvio, no es ni feocromocitoma, ni tampoco se trata del síndrome de Cohn, que son rarezas, esto para los médicos, ¿no? Sino que es un camino de desarrollo en donde, vuelvo a repetirte, creo que por lo menos 20 moléculas están siendo ya manifiestamente estudiadas en la bioquímica y en la fisiología. Y entonces la adrenalina salió de tu cerebro, salió de la médula suprarrenal y en paralelo subiste la hormona del estrés propiamente llamada, que es un poco más lenta, que es el cortisol. Hoy mismo había una paciente que tiene el cortisol 5 o 6 veces arriba del normal y de no se sabe cuánto tiempo. Obvio que eso es absolutamente destructivo y va acompañado de todo este cuadro asociado. ¿Y por qué te dije que en paralelo viene atrás de todo este lío la insulina? Porque resulta que el cortisol, ¿qué es lo que va a hacer? Metabólicamente hablando, y la adrenalina también en forma rápida, te sube la glucosa en la sangre. Entonces, en paralelo, para compensar esta situación en un organismo saludable, pensemos en un chico joven, no hace falta que esté enfermo, son cosas fisiológicas que pasan, la insulina sale. ¿Y qué va a hacer la insulina a este nivel de lo que es la presión arterial en el riñón? Te va a reabsorber sodio y eliminar potasio. Tú eso lo sabes. Ale, Sí. Ale, espérame. Vas muy rápido, estás con el cortisol muy alto, pero bueno, para. Entonces, vamos a cerrar primero. Como que es un cuentito que Sí. tú me tienes Ahí está. que Yo te bajar voy a del guiar. acelero. No, Pero yo te voy a guiar yo estoy para re ir tranquila, cerrando. te lo puedo asegurar. No, sí, pero para cerrar entonces, no estamos Sí. preparados para el estrés crónico, o sea,
trabajes en lo que trabajes, el problema es que los trabajadores de la salud, hablo de mi caso, ¿no? Y por eso siempre les cuento a mis colegas o a los que quieren escuchar, ese estrés crónico, adrenalina, cortisol que vos acabas de contar, uno de los efectos es vasoconstricción, ¿sí? Y aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ya vamos a llegar a lo que vos estás hablando. Entonces, hoy en día, en nuestros programas, en los tuyos, hablamos mucho, primer paso en la recomendación es tenemos que apagar nuestro ritmo de vida emocional. O sea, yo te puedo dar los fármacos que quieras. Si vos vas a seguir el ritmo de vida que llevas, ok, usá el que quieras, seguí probando. Ya hemos probado, creíamos que la solución era una pastilla que, como vos decís, los fármacos yo también los uso, y sobre todo en agudo, sobre todo de acuerdo al daño arterial que tengas, al envejecimiento, que ahí vamos a hablar de eso. Pero entonces, primer paso, en mi caso, yo me di cuenta, cambié yo, y todos nuestros pacientes lo primero que le decimos es, o apagás o buscás tener recreos mentales para dejar de tener las hormonas del estrés de manera crónica, porque en agudo nos van a defender, o sea, necesitamos un agudo, pero no en crónico. Pero seguramente a vos te pasaba cuando saliste de la residencia, o yo cuando estaba en el consultorio, desde que entraba estaba en alerta. O sea, que infarto, que arritmia, que salía corriendo las internaciones, claro, y mis coronarias sigue cerrada. Entonces, nuestros colegas, por favor, no es saludable que estemos en alerta desde que entramos a un consultorio. Punto número 1. Punto número 2. Entonces, vamos a hablar, y actúa a nivel del músculo liso. Pero ahora hablemos, nos vamos. Entonces, primer paso, apagar tu cerebro, ¿sí? Perdón, y déjame decir algo, Ale. Antes decíamos hipertensión idiopática, esencial, genética. Bárbaro, no pasa nada. Yo creía que era así, el tema es que ahora mi mamá está con la presión normal, entonces no era genético. Pero ahora no era tan así. Ahora vamos a hablar de todas estas rutas que le ofrecemos a la gente que tomen las herramientas para poder bajarla. No a los 1.100 millones hipertensos, pero 100, 200, 500 que quieran tomar las riendas. Entonces ahora hablemos de la arteria. ¿Qué es el endotelio? ¿Qué importancia tiene el endotelio para cuidar nuestras coronarias y nuestras arterias cerebrales? Bueno, en primer término, el endotelio se lo conoce hoy como un gran órgano endocrinológico. O sea, que si más o menos pesa 1,5 kilos, si lo tuviéramos todo juntito, como en una pelota, y lo pudiéramos desdoblar en un plano, podría incluso cubrir una cancha de tenis. Pero la verdad de la verdad es que poquito a poco este endotelio sabemos que además tiene muchos receptores. Es una jungla. Yo creo que estamos recién empezando a conocerlo, ¿verdad? Ahora, me gustaría justamente porque me sacás de la clase de paramédicos y me pones en la clase que no es paramédicos y ahí es en donde yo me desnivelo. Presión en sí mismo es fuerza sobre superficie, es decir, es cuando se aprieta una cosa y con cuánta fuerza se aprieta esa superficie es la presión que vas a tener. Y eso sí, como bien lo dijiste, cada vez que nosotros subimos adrenalina, aumentamos la parte de la contracción de la arteria. Y ahí estamos aumentando la presión. Pero en asociación, toda la otra desregulación, y desregulación, digo, la culpable es esa, de la sal, y no de la sal misma, es la que hace que se quede la sal adentro y también aumenta esa fuerza sobre superficie, aún aunque no se haya contraído la arteria. ¿Se entiende? Sí, claro. Vamos a poner ahí, para que sigamos hablando después, cartel grande, la sal no tiene la culpa, sino que, por eso, no tienen la culpa la sal. Vamos para ese lado. Pero el endotelio tiene algo que lo cubre, lo protege. Si nosotros tenemos una arteria sana, un endotelio sano, no se nos va a dañar las arterias. ¿Qué es el glicocálix? Bueno, justamente el endotelio, como todas las células y los tejidos que tenemos formados a base de fosfolípidos, las membranas plasmáticas que forman toda nuestra economía, que por cierto la mayoría en su peso serían grasas, tienen que tener una relación de grasas óptima y equilibradas. Y ese glicocálix es fundamental que esté, bueno, y ahí vienen las carencias nutricionales enormes que se relacionan con la presión arterial, que esté dotado de un equilibrio entre omega 3 y omega 6. Y de esa manera poder hablar de tener
una formación de elementos que luego va a hacer todas nuestras células en relación a lo que me puede contraer o vasodilatar un capilar y una arteriola, ¿vale? O sea Bien. que ahí es en donde nos tendríamos que estar moviendo. Bueno, no solo es esa estructura, Sí. dime. ¿Y cómo se daña ese glicocálix? Cuando se le unen, ¿qué moléculas? En primer término, Cuando se le une el azúcar, o sea, lo que quiero llegar es, ¿qué pasa con el glicocálix oxidado? claro, pero ahí viene, si vamos a llegar a los niveles moleculares y atómicos, tenés que empezar por la oxidación. Y luego decir la oxidación de qué. Puede ser la oxidación de la misma grasa, la glicosilación primero de la glucosa y de los hidratos que forman parte también de la pared, y fundamentalmente de todos esos fosfolípidos que nos van formando en la membrana. Y claro, ese estrés oxidativo por carencia, además de antioxidantes, es lo que me va a generar, bueno, ahí me vas a tener que guiar tú, porque lo primero que se me viene a la cabeza es la carencia de vitamina C y la aparición del enemigo, no óxido nítrico, sino el peróxido nitroso, ¿no? O sea, tenemos una lista de elementos hipertensores por carencia de antioxidantes, o por exceso de oxidación, como lo querramos llamar. ¿Está? Ale, lo que pasa es que lo que quiero que cuentes vos es que se nos daña primero la pared arterial. Y luego es donde se depositan, ¿sí?, las famosas placas de colesterol. O sea, lo que quiero decir es que la culpa no era de la placa que encontramos, sino que el endotelio es un órgano endocrino por el cual lo tenemos que cuidar. Pero también hay información que cuando nosotros comemos y estimulamos esa hormona que ya vamos a llegar, que tanto te gusta a vos, cuando estimulamos la insulina, ¿sí?, este glicocálix se oxida por también una palabra que te gusta mucho, la glicosilación, o sea, ocurre la glicosilación de estas estructuras. O sea que para que se recupere ese glicocálix, ese daño en el endotelio, necesitamos aproximadamente 24 horas, aproximadamente, ¿sí? Entonces, de ahí es que uno de los beneficios de no solamente comer comida real, sino que de distanciar las comidas, es para recuperar, entre tantas cosas, el glicocálix. ¿Qué opinas de eso? Sí, eso es cierto, pero además porque la regeneración de la cual hoy podemos llegar a hablar es que nos comemos a nosotros mismos y que aparece la reproducción de las células madre. Y obviamente, no solo a ese nivel que tú te estás refiriendo, sino también a nivel del tubo digestivo y de la piel y de los órganos y de los tejidos que más rápidamente se reproducen y también se van muriendo, ¿no? O sea que el endotelio a la cabeza. Quisiera hacer una salvedad para que no nos confundamos. A veces cuando, por didáctica, nosotros hablamos de aterosclerosis, que obviamente viene asociado al endurecimiento de las arterias, aterosclerosis y fibrosis de la arteria, puede estar en relación directa o no con la hipertensión arterial. De hecho, está cuando ya se desarrolló. Pero al principio, si hablamos de un chico joven, con una arteria que todavía no ha proliferado su capa media y su musculatura, es probable que están ocurriendo los procesos que yo estaba comentando antes, de contracción por adrenalina, por dopamina y por cortisol. Y todo este proceso que tú estás contando, que se relaciona con aterosclerosis, aterioesclerosis, las dos palabras, es más a lo largo de la vida, ¿no? Es donde necesitas años para que eso se establezca y se relacione con hipertensión, por cierto, Mauricio. Ahora, si el paciente o si nosotros mismos llegamos a gobernar a tiempo en esa historia de vida los neurotransmisores y podemos también captar esas carencias nutricionales, por ejemplo, antioxidantes, a la cabeza la vitamina C, pero también el resveratrol, también recuperar los minerales de nuestro sistema antioxidante, y los médicos ya lo saben, selenio, zinc, manganeso, cisteína, la formación del glutatión. Estoy diciendo para aquellos que ya tienen noción de toda la parte de antioxidación. Con eso, más magnesio, una persona joven puede salirse del camino hacia ser hipertenso, que ustedes los cardiólogos luego a la larga dicen, bueno, ya tenemos una hipertrofia de la capa media de la musculatura de las arterias, ya tenemos un endurecimiento de las arterias, ¿no es cierto? Y eso ya pasamos los 50 muchas veces. Dime si me equivoco, puede ser que ustedes con la experiencia
lo encuentren mucho más Bien. jóvenes. Por eso, Ale, nosotros no hablamos de que te vas a curar porque no sabemos la edad de tus arterias, si bien cuando las estudiamos vemos, pero sí sabemos, y ahí nos estaban y agradecemos a todos los que están viendo y escuchando, sí sabemos que vas a mejorar marcadamente cuando trates estas causas, marcadamente, y los que son de reciente comienzo pueden disminuir o pueden, como yo usaba 2 drogas, ahora no uso ninguna. Pero bueno, vamos a esta hormona que tanto te gusta y te divierte, que es la insulina. ¿Qué tiene que ver la insulina? Vamos de a poco en diferente, porque tiene... ¿qué tiene que ver la insulina en la hipertensión arterial? Bueno, como te lo había empezado a explicar antes, rebota a la par del cortisol y a la par de la adrenalina por subida de glucosa. Y estamos hablando incluso en ayunas. O sea que uno lo ve en los diabéticos que vienen y te dicen, pero doctora, no comí nada y tengo la glucosa alta. Pues muy bien, ¿cómo dormiste? Mal. Pues ahí tenemos que ir. Primera cosa, que esto es fisiología y en el caso de la diabetes fisiopatología también. Así que ahí tenemos la primera. La segunda, en relación a la alimentación, por supuesto que va a tener una subida ya más crónica. Una subida crónica y relación directa ¿con qué? Con la insulinoresistencia. Hay un webinar mío bastante larguito en YouTube acerca de todos los pasos y la visión holística de la insulinoresistencia, porque hay muchas cosas que llegan a producir insulinoresistencia. Hoy estamos nombrando al cortisol y también a la oxidación de los receptores de la insulina. Pero bueno, ahí es en donde estaba contando la insulina luego, como un efecto, además de todos los que tiene para regular la glucosa, se va al riñón y lo que hace es la reabsorción del sodio. Más cuando tienes hasta incluso hiperinsulinismo en ayunas. Y esa persona todavía, hasta que tú no la regulas por todos los métodos, tanto sea del sistema nervioso simpático, de los neurotransmisores y de los vasodilatadores naturales, no va a poder manejar el sodio. Son aquellas pacientes, a veces me preguntan, pero yo puedo tomar agua de mar, y yo le digo, por ahora no, o por ahora no la podés tomar en dosis normales, o en dosis en que un deportista sí lo puede hacer, porque no manejan la sal, ¿vale? Así que eso que nos quede claro respecto de la insulina es esencial para vivir. La insulina, sin insulina hacemos cetoacidosis diabética. Aprovecho para decir que por favor vean ese video de diferencia de cetosis con cetoacidosis. Pero la que está por demás, diabéticos tipo 1. Exactamente, cetoacidosis diabética de diabetes tipo 1. Pero la que está por demás es hipertensora, entre otras cosas. ¿Vale? Bien, o sea que vos me estás diciendo una de las causas por las cuales la insulina es que va al riñón y recapta donde hay 4 receptores en diferentes partes de la nefrona, porque recapta glucosa y es un cotransportador, arrastra el sodio, la sal, ¿sí? Sí. Y por ende pierde potasio, otro tema que tocaste hoy. Otra de las cosas, cuando nosotros veníamos comiendo solo harinas, las harinas tienen 0 minerales, 0 potasio, pero sí tienen mucha sal. Y al estimular la glucosa y la insulina, allá a nivel renal pasa eso. Entonces el problema nunca fue la sal. El problema es la relación potasio-sal, potasio-sodio. Contanos de eso. Bueno, es que justamente la carencia de potasio es sí la que se va a relacionar aquí con la hipertensión, porque también los canales de calcio, tú sabes que los iones están también avalando la dilatación o la contracción de las membranas plasmáticas, porque están en relación, primero somos energía, somos atravesados por electricidad, eso abre canales de minerales y esa apertura de los canales de minerales van a determinar si va para una acción o va para otra. En el caso del potasio, la acción que se desencadenó, por ejemplo, por un potencial eléctrico, es la dilatación. Y cuando se abren los de sodio es al contrario, ¿no? Y ni que decir que estamos en relación también aquí con el magnesio y el calcio. Es decir, cuando nosotros hablamos de los minerales, decimos, ¿quiénes están contrapuestos? El sodio con el potasio y el calcio con el magnesio. Esencialmente estos están contrapuestos. Si sube uno, baja el otro. Y en el caso de los minerales hipertensores, ¿cuáles van a ser? Sodio y calcio.
Y los que Bien. nos van a relajar son magnesio y potasio. Sí, Y todo eso tiene mucho que ver con lo que vos contabas de la insulina. La insulina tiene mucho que ver con que retengamos sodio y potasio dentro del músculo liso y genere vasoconstricción. O sea que por ende, para ir armando paquetitos, por ende, para disminuir la retención de glucosa a nivel renal y para disminuir la retención de sodio y que estemos todos inflados o hinchados por el sodio, hay que bajar la insulina. Para disminuir, absolutamente. para disminuir la Hay que normalizar la insulina como cosa primaria en el manejo de los líquidos y de los minerales. Y Totalmente. como cosa un poco más crónica es porque la insulina como factor de crecimiento te va a ir induciendo la proliferación celular de la capa media de la arteria y te la va a hacer engrosar. Y ahí sí le dejo a ustedes los cardiólogos la experiencia futura de que eso se pueda revertir. ¿Vale? Bien, Tú sabes que al contrario de la insulina, la contracara de la insulina es el glucagón. Y así como la insulina se relaciona con proliferación, el glucagón se relaciona con que esto se vaya aquietando y vaya disminuyendo esta proliferación en las arterias. Eso es porque ya es algo mucho más estable en la hipertensión arterial. Es como que la arteria se engrosó por mucho tiempo y mucho trabajo, ¿no? Ahí el ayuno va a tener que ver también, porque si tú haces ayuno y bajas la insulina, esta regeneración celular también va a poder ocurrir. Autofagia y multiplicación de stem cells. ¿Vale? bien, o sea que para bajar esa vasoconstricción, esa hipertrofia, también tenemos que bajar la insulina, ¿sí? O sea que tenemos que distanciar las comidas, no solamente comer comida real, comida de campo, sino que distanciar las comidas, ¿sí? Y como vos bien explicabas, para poder subir el glucagón y empezar a tener los beneficios, necesitamos bajar marcadamente la insulina. Entonces cerramos, ¿no? Entonces cerramos a nivel renal. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de retener sodio. Y hay otra cosa muy importante, es invertir en la comida. Cuando nosotros comemos verdes, o sea, verduras, tiene mejores minerales y entre ellos potasio, y dejamos las harinas, entonces mejora la relación potasio-sodio y tu presión va a mejorar marcadamente, ¿sí? Y si entras lo verde, entró el magnesio. Totalmente. Bueno, vamos a nivel hepático. Tu hormona, la insulina, ¿qué ocurre a nivel hepático? Porque todos dicen, che, tengo hígado graso, ¿cómo voy a volver a comer como mis abuelos si tengo hígado graso? ¿Qué hace la insulina a nivel hepático y lo que sobra Súper importante cuando nosotros invitamos a nuestro paciente, ayudándolo, por supuesto, en el sistema nervioso, en la ansiedad, en todo lo que significa la compulsión, porque no nos olvidemos que también es una droga esto de harina y azúcar, es una droga. Aquello de que el gordo no tiene la culpa, es verdad, el gordo no tiene la culpa, es adicto. Para nada. Bueno, una vez que lo ayudamos en eso, le enseñamos que el hígado graso se hizo graso porque la insulina es la única hormona que va a generar la grasa. Sin insulina no hay grasa, no hay lipogénesis, ¿está bien? Entonces, allí es en donde decimos, bueno, pero si yo te quito las harinas, ¿qué te doy? Porque la energía la tenemos que sacar. Todavía hay muchísima gente que viene y te dice, yo como arroz porque es energía. Sí, claro, por supuesto que sí. Pero ¿a expensas de qué? Y si estamos por demás, pasa esto. Tenemos a cambio del arroz o a cambio de los tallarines, tenemos el hígado graso. Y es allí en donde le vamos a aumentar la buena cantidad de grasas buenas. A saber, el famoso y condenado huevo con su yema de huevo, que todo el mundo era hasta ahora clara de huevo. Y yo le digo, no, mira, cómete los 6 huevos por día, que no va a haber problema. Luego vamos a regular esto del colesterol. Tema para otra charla, porque muy largo, muy confuso, si hablamos de la bioquímica del colesterol ahora. Pero sí es cierto que por medio del aumento de las buenas grasas, palta, oliva, aceitunas, aceite de coco, vamos a lograr que la insulina caiga, pero que tú tengas energía. Y de acuerdo a eso vamos a lograr unas vías metabólicas acordes para que no se forme grasa, pero sí que se use como combustible y se pueda degradar. Y además hay una cosa maravillosa, que eso lo experimenta uno todos los días, la saciedad que tenés. Porque tenés una saciedad que vos qué decís después, no, hasta dentro de 8 horas o hasta dentro de 10 horas no voy a comer porque no tengo ganas. Y sí tengo ganas por ahí de tomar alguna infusión caliente o fría y de hidratarte, pero infusión sin ningún tipo de agregado.
Así que Bien. hígado graso igual, insulina alta. Así que al revés. Sí, Ok, para mí. insulina alta, hígado graso. Y el resto de los triglicéridos que empieza a formar la insulina en el hígado, ¿dónde los manda? ¿A qué parte? ¿Los manda a las vísceras? Lo manda en primer término a toda tu circulación, con lo cual ahí estábamos contando la relación entre hipertensión y aterosclerosis, y van a estar los triglicéridos dando vuelta por toda tu sangre sin poderse degradar y sin poder entrar a tus tejidos para ser a su vez aprovechados como energía. Entre otras cosas, porque en esa alimentación no tienes omega 3 que sabes que tiene una función muy importante en que podamos consumir a los triglicéridos, ¿sí? La idea es comer grasa con un equilibrio de omega 3, omega 6 y que ese omega 3 hace que esto se pueda quemar. No voy a ahondar, no vamos a ahondar en eso porque sí es demasiada clase de bioquímica. Bien, Pero bien. si no olvidamos. Sí, decime. No, A ver, ¿a entonces dónde querés llegar? sí, Que te quiero seguir a vos. esos triglicéridos hacen que aumentemos de peso porque la causa del sobrepeso es el exceso de insulina, que ya lo hemos hablado en otros vivos, pero a lo que voy, cuando nosotros tenemos aumento de peso, ¿no? Aumento de peso y tenemos grasa visceral. Esa grasa visceral no solamente libera varias sustancias proinflamatorias, sino que libera algo muy importante y nos vamos a ir al eje también muy divertido. Libera angiotensinógeno. ¿Es así o no? Sí, sí, señor. El angiotensinógeno, en realidad, el normal, sale del hígado en un organismo saludable. ¿Y por qué sale del hígado? Porque es avisado por la renina, porque estás en un momento de deshidratación. Está puesto para cuando el hombre no tiene periodos de sed, está puesto para eso este sistema. La naturaleza es maravillosa. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en una alimentación totalmente contra natura, que compramos hasta por internet la harina blanca y las donuts, lo que va a ocurrir es que se va a formar una grasa patológica justamente por los caminos que estamos hablando. Y esa grasa patológica es realmente, cada vez más sabemos, una glándula que produce muchísimas sustancias que también son tóxicas. Entre ellas, el angiotensinógeno que debería de salir solamente desde el hígado y sale de la grasa visceral. No solo el angiotensinógeno como hipertensor. Hay una sustancia que cada vez se está estudiando más, que son los endocannabinoides, que también son nuestros como para procesar los grandes golpes y estreses de la vida, pero cuando hay una grasa por demás visceral, también salen y son absolutamente obesígenos, absolutamente lipogénicos. Entonces, y ese angiotensinógeno, por supuesto, que va a terminar en un circuito de angiotensina, que es fuertemente hipertensora. No, creo que con el avance y todo, tú me puedes corregir, no sé si es la más hipertensora de todas. Le ganaron la pulseada de las endopeptidasa, ¿no es cierto? Sí, sí. Las endopeptidasas, las endotelinas, sí. Bueno, la cuestión es que encima esa angiotensina se va a tu hipófisis y te estimula la salida de la antidiurética, cosa que estaba diseñado para cuando estás en el desierto. De tal manera que todo este proceso es para que tú mantengas tu presión arterial, hagas contracción y no te desmayes, y por otro lado vaya al riñón y todo el agua que puedas se ahorre para que no orines nada, porque si no te vas a morir anticipadamente. Bueno, todo esto se desencadena, pero de una manera patológica, por una grasa enferma que está en la panza. O sea, siempre les digo, Homero Simpson, panza grandota, glándula completamente patológica. Y ahí, hipertensión asegurada. Sí. O sea que, Dime. para ir cerrando, me gusta cerrar causas que antes creíamos que era idiopático. Entonces, para limpiar el hígado tenemos que bajar la insulina. Y para bajar la insulina, vos me dijiste que recién ibas a comer cada 10, 12, 13 horas. Eso por un lado. Para bajar la grasa visceral, ¿sí? Que ya lo hemos hablado en colesterol y si querés algún día lo repasamos, para que tus triglicéridos vuelvan, necesitamos bajar la insulina para que la lipoproteinlipasa no frene la extracción de los triglicéridos. Y si bajamos la grasa visceral, bajamos el angiotensinógeno, por ende, bajamos la presión arterial. O sea que Absolutamente. distanciar las comidas. Distanciamos las comidas, bajas insulina, bajas grasa visceral, bajas angiotensinógeno y antidiurética como antes lo había nombrado. Y además, por favor, en esos interines de no comer, es increíble, porque lo experimentamos,
pero uno aparte de estar saciado está más sereno, porque las moléculas que salen gracias a que hay un equilibrio entre el glucagón y la insulina, que en el hígado va a empezar a estimular la producción de cuerpos cetónicos, sin glucagón no hay cuerpos cetónicos, te va a tu cerebro y dice, y ahora te calmas, hasta te mejora el dormir. ¿Y con eso qué lograste? Lo de la dopamina que estuvimos hablando al principio. Es una de las tantas formas, una de las tantas, no la única, sí. Ale, una vez que estamos adaptados, porque ahí, y le mando saludo a todos nuestros participantes, a nuestra gente de los seminarios, la primera vez cuando nos estamos adaptando, vos sabés muy bien que en esa adaptación nuestro cuerpo dice, ¿qué me están haciendo? O sea, después con experiencia, porque si no, no te van a creer. No, por supuesto que acá hay que personalizar. Tú recién hablas, por ejemplo, de 12 horas, o de 14, o 16, o 24. Personalizar todo. Yo no sé si una persona puede hacer hoy 14 horas o 18 horas. Lo tenemos que ver y desde qué insulina está partiendo, desde qué obesidad, desde qué insulino resistencia, desde qué adrenalina, no lo sé. Pero seguro que si comía cada 4 y come cada 6, ya va a empezar a tener sus beneficios. Y luego vamos a ir prolongándola. Por favor, eso sí, un temita que personalicen su alimentación y sus ayunos. Pero el ayuno va a tener que ser en la medida nada más de lo que se dice hasta ahora en tantas facultades. Comer cada 3 horas no es nada bueno. ¿Está? Bien, nosotros en nuestros programas, que somos muchísimos, nos adaptamos, vamos despacito, tranquilos, separando las comidas, bajando todas estas hormonas de las cuales estamos hablando. Y decime una cosa, a ver, ¿puedo usar edulcorantes? ¿Los edulcorantes qué tienen que ver con la presión arterial? El jarabe de fructosa de maíz, ¿tiene que ver algo? Bueno, eso no sé si es un edulcorante, ese directamente es un alimento nocivo, es directamente azúcar, ¿no es cierto? Pero bueno, hablamos un poquito de la fructosa. La fructosa tiene un recorrido directo en el hígado. Una vez que la como, va directo por la vena porta, intestino porta y va al hígado. Y allí es estimuladora directa de la producción de grasa. E indirectamente va a aumentar lo que después medimos en sangre, los triglicéridos, dando vuelta por tu sangre, y va a generar también subida de la insulina porque genera insulinoresistencia. O sea que, por ese lado, a través de dar una vuelta de reloj, llegar a la insulina, ya es hipertensora. Primer paso. Y segundo paso, la misma fructosa puede llegar a complicarse con una subida de ácido úrico. ¿Está? Y allí es en donde vamos a tener otro problema más, indirecto, por cierto, que es para hacer una charla de bioquímica, pero tú sabes que termina disminuyendo algo que hizo ganar el premio Nobel a 3 investigadores en el 98, que es el óxido nítrico, el gran vasodilatador. Entonces, obviamente que esto es como mucha información para la gente, pero como había dicho al principio, sin vitamina C tenemos aterosclerosis en su origen, pero también tenemos hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque si yo no tengo vitamina C, el óxido nítrico que se produce naturalmente en todos nuestros vasos sanguíneos a través de una enzima que se encuentra en el endotelio, aparte del cerebro, y lo que va a ocurrir es que al salir como óxido nítrico, al no tener vitamina C, se oxida enseguida y se transforma en algo hipertensor. ¿Tá? Y esto, por un lado, por falta de vitamina C. Y si hay mucha fructosa, y comí en exceso fruta, además de el peor de todos, el jarabe de maíz de alta fructosa, lo que va a ocurrir es que se inhibe la producción de óxido nítrico. Así que no tengo óxido nítrico, o el que tengo se oxidó y me produce vasoconstricción. Bien, entonces muy complicado esto, Mauricio. No, vamos, porque estamos cerrando, entonces ya vamos después a hacer un cierre, porque me habían dicho a mí, yo súper especialista, y yo usaba solamente para poner parches, pero después me enteré que yo utilicé todo esto que estamos hablando y hoy no uso fármacos. Y hay un montón que están escribiendo. Entonces el problema no es la fruta cuando la comemos con la fibra, el problema es el jugo de fruta, los edulcorantes con jarabe de fructosa de maíz. Sí, ese es el problema. Entonces, hay que distanciar la fruta, hay que comer fruta orgánica de estación cuando te toque, cuando haya,
¿sí? Y con Y toda no la cáscara, jugo. con toda la fibra, ¿qué te hace hacer una absorción mucho más lenta y por supuesto breve? ¿No vas a comer cuánto? O Tres sea kilos que, de uva. exactamente, entonces para bajar la fructosa hacemos eso, pero sobre todo necesitamos estimular el óxido nítrico, y al óxido nítrico, como vos contaste, no solamente lo vamos a estimular de esta manera, sino que estimulándolo de manera central. Entonces, dormir bien es muy importante. Yo antes dormía, hoy una de las principales cosas que hago en el día es ver cómo voy a dormir esta noche, o sea, hacer toda la higiene del sueño, que eso también más adelante hablamos, para dormir bien, para liberar la oxitocina, que si querés nos contás cómo vamos a derivar el óxido nítrico. Dormir bien, más abrazo, más relax mental, o sea que, y la actividad física y una técnica de respiración que te vi también entrenándote con Wim Hof, recomendamos mucho Wim Hof para liberar el óxido nítrico. Así que a tener en cuenta, ¿sí? Y todas estas herramientas se las damos, se pueden comunicar con Alejandro, con nosotros, todas estas herramientas se las damos. Contame un poquito de la oxitocina, porque volvemos a nivel central, o sea, fíjate, estamos dando toda una vuelta, contame, hacia Siempre. arriba. Para que sea sencillo, nosotros estuvimos nombrando a la antidiurética, que sale, por cierto, de la hipófisis posterior y que la naturaleza la puso para ahorrar agua y en este caso está en exceso y te ahorra más el agua sumado a dos hormonas. Una nombramos insulina, ahora antidiurética y nos olvidamos de la que ahorra por excelencia sodio, que es la aldosterona, que también aumenta por estrés, que también aumenta por estrés, está estimulado por la CTH. Y en el caso contrario a la antidiurética, ¿quién es la que viene en el comportamiento justamente contrario? Porque tú sabes que la antidiurética o vasopresina hoy se la relaciona con agresividad. ¿Sabías eso? No, no lo había leído, no lo había leído. Desde el comportamiento en animales, vamos a relacionar una cosa. ¿Qué hace un león para marcar su territorio? ¿Qué hace habitualmente? O un perrito. Y nada, se vuelve violento, o sea, se vuelve No, pero agresivo. orina el territorio, Muy le deja bien, su muy olor. bien. Los leones hacen eso en la selva. Van y Mirá, recorren y dicen, este lugar que no se meta ningún otro macho porque es mío. Bueno, mirá. aparentemente, por el manejo de la antidiurética, o no, o sea, orinar o más o menos, se está gobernando también en esta otra área el comportamiento agresivo. Y ahora nos vamos hacia el otro extremo. La oxitocina, que también sale de la neurohipófisis, es la hormona, por un lado del parto, la que la conocíamos siempre, contracción uterina, y de la contracción de los acinos mamarios para que salga la leche. Y claro, hasta ahí sabíamos hace 30 años. Pero ahora también dentro del comportamiento, contrario a la vasopresina, es la hormona de la relajación y al mismo tiempo de la buena onda, vamos a llamarlo así, de que te reconozco a vos, que sos de mi clan, que somos amigos. Bueno, los bonobos se ponen a hacer el amor todos juntos. Nosotros ya por cultura creo que ya la corteza cerebral eso lo va a frenar, pero eso se aprendió de los bonobos, en donde se dice hacen el amor y no hacen la guerra. Esto es gracias a la oxitocina. Y por cierto es relajante, de hecho es la hormona del orgasmo. Con lo cual, cuando se tiene un orgasmo, también hay una gran relajación, ¿no es cierto? Eso lo sabe todo el mundo, y por lo tanto un bienestar. En forma indirecta colaboró con los neurotransmisores de la agresividad, que Mira, estamos hablando antes de adrenalina y de dopamina, ¿vale? Sí, lo de la vasopresina es bien interesante. Yo cuando lo leí dije, pucha, que la naturaleza cada vez nos sorprende más, y el equilibrio que tiene es impresionante, ¿no? totalmente. O sea que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es ir a apagar nuestro cerebro de noche, ¿sí? Para regularizar todos nuestros neurotransmisores y por favor, la higiene del sueño, apagar los dispositivos, cenar temprano, ¿sí? Para poder... Hay un daño mundial y no conozco a ningún hipertenso de nuestra comunidad que no haya tenido alterado el sueño. Por esto es lo que estamos hablando, la alteración del ritmo circadiano, ¿sí? Solamente por esta alteración de los neurotransmisores. Bueno, desde ya que por eso también hizo ganar premio Nobel en el 2017 el tema de la crononutrición, es decir, guardar todos los tiempos, el del alimento, el del espacio entre los alimentos y por supuesto que el del sueño.
Si fuéramos más parecidos a los animalitos de la selva estaríamos más saludables. Que por cierto, un animalito en tu casa come una vez por día, lo habitual, ¿no es cierto? Siempre en los cursos, decime. Salvo que nosotros, los seres humanos, entre comillas, los chimpancés, le demos a cada rato harina, harina, harina y lo volvamos adicto como somos nosotros. Exactamente, pero lo normal es que un animalito tranquilamente, y lo saben, la gente que tiene perritos, yo le he preguntado muchas veces en los cursos, ¿cuántas veces le dan de comer a su perrito? Y te dicen una, y digo, ¿ustedes qué diferencia tienen? No, por día, ¿no? Una vez por día. Así Tremendo, que tremendo. es justo lo contrario de lo que enseñan las universidades. Por lo tanto, bueno, no nos olvidemos porque no lo nombré al GABA, pero quieras o no, cuando estamos cuidando todo lo que es la economía del sueño y los tiempos, necesitamos que el GABA vuelva a subir. ¿Y cuándo sube el GABA? El GABA es nuestro Valium, nuestro sedante endógeno, cuando baja el cortisol. Entonces, todas las técnicas que nosotros podamos hacer para que si tuve un grave problema, escuche música, me ponga a hacer yoga, o haga una clase de stretching, o haga yo música también, es muy saludable el canto, haga que ese cortisol baje y va a subir GABA. Y eso es lo que va a hacer. Primero la sedación, supongamos alrededor de las 8 de la noche, ves que yo tengo ahora estos anteojitos, porque ahí sí, bajó también la serotonina, pero nada más que para formar la melatonina. Y si yo no me pongo estos anteojitos con toda la cantidad de luz que hay acá, entonces yo sí puede ser que empiece a dañar mi sueño, ¿vale? Tremendo. Y ahí sí, tú sabes que cuando se empieza a dañar el sueño es obesígeno eso, ¿no? Es obesígeno. Empezamos a comer de noche y de ahí volvemos al primer capítulo de esta charla. Pasamos a ser hipertensos. Vamos a ver si todavía nos quedan 2 o 3 elementos dando vueltas que me gustaría nombrar. ¿Qué es la vitamina D? ¿Qué te parece a ti? Vitamina D, hipertensión. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver? Perdón, lo que pasa es que venimos tan bien, nos habíamos olvidado de la vitamina D, la vitamina C. Ahí preguntaban de la vitamina C, clave para el colágeno, pero con muchísima función. La vitamina D, tenemos una pandemia, Ale, vos lo sabes muy bien, porque también te gusta mucho esa vitamina. Todo el mundo tenemos menos de 30 de vitamina D. Entonces, necesitamos pensar en vitamina D, no solamente en la hipertensión arterial, sino sobre todo en elevar nuestro sistema inmunológico, que vos lo contás siempre muy bien. Vitamina D, ¿qué tenemos que prestar atención? En primer término, todas las vitaminas son esenciales porque no las produce nuestro cuerpo, con lo cual aminas vitales. Y quiero que quede claro para los médicos, porque hay muchísima tendencia en la medicina convencional a darle importancia a una vitamina. Y todas las demás, bien, gracias. Y son todas necesarias en una orquesta sinfónica. En particular, lo estudiado por la vitamina D es que regula, yo diría que me quedé atrás cuando decía el 3% del genoma. Debe ser cada vez mucho más. Y dentro de la genética que está regulando, o epigenéticamente, es la síntesis de renina. Entonces, aquella que la naturaleza puso, escucha esto, porque hay que hacer esta relación. Estamos en el desierto. Nos estamos deshidratando. No tenemos agua, pero hay mucho sol. ¿Vale? Entonces, esa activación seguramente de la vitamina D gracias al sol, si yo tenía el combustible previo, por ejemplo, desde los alimentos como el pescado, la yema del huevo, ¿qué va a pasar? Va a ir entre sus múltiples funciones a regular la salida de la renina, ni para arriba ni para abajo, reguladita a nivel genético. ¿Y la renina qué hacía? La renina que sale del riñón, por eso se llama así, era la que después me regula a través de la angiotensina la presión arterial. ¿Vale? Entonces, carencia de vitamina D, no hay regulación epigenética de la renina. Es un detalle menor, tal vez no tanto. Pero siempre cuando hablamos en los cursos de ingredientes fundamentales para el manejo de la presión, no nos podemos olvidar del magnesio, de la vitamina C, por lo que ya habíamos dicho antes del óxido nítrico, no nos podemos olvidar de la vitamina D y por supuesto no nos podemos olvidar de los neurotransmisores. Y un elemento, te lo voy a llevar nada más que al tema comercial, Viagra natural. ¿Qué me dirías? Viagra natural. El Viagra natural, lo digo porque era marketinero, esto hace ya varios años,
era que te vendían, en vez de Viagra, la arginina para que aumentara el óxido nítrico. Y bueno, de hecho, el Viagra se había investigado inicialmente para la hipertensión pulmonar. Era el gran, o sea, ahorraba, o mejor dicho, impedía que se degradara el AMP cíclico y aumentaba por ese medio el óxido nítrico. ¿Nosotros qué hacemos? Le damos los elementos para que se forme el óxido nítrico, le damos arginina, ¿vale? Entonces, todos son elementos básicos en donde le decimos a un hipertenso, mira, yo te voy a ayudar con algunos ingredientes de tu propio cuerpo que están faltando para que produzcas las moléculas básicas para que manejes tu presión. Pero tú me tienes que ayudar con algo esencial. Comprometete a cambiar tu estilo de vida. Comprometete a sacar algunos de los estresores que tengas, poquito a poco, pero hay que hacerlo, y posteriormente ayudar con estas actividades que acabamos de decir a que llegues a dormir bien. Siempre, me imagino que ustedes también lo hacen allá. Primera cosa, dormir bien. Segunda cosa, cambiar el plato de comida. ¿O no? Me parece que ese es el... Primero, y distanciar. Sí, primero apagarnos, recuperar el sueño. Pero pará, lo que pasa es que nos estábamos olvidando de algo. ¿Cuál más? A ver, porque vos me estabas hablando vitamina D, me hablaste hoy del magnesio como un potente un potente relajante muscular, y sobre todo el músculo liso. ¿Y qué pasa con la vitamina K2, que nos estamos olvidando de la K2, tan importante? Unida a la vitamina D, tú sabes que hay mucha guerra con eso, pero en realidad está súper probado que unido a la vitamina D, la K2 va a ser el GPS del calcio. Y las pruebas, y seguro que tú lo has visto, ¿cuántas veces vistes aortas coronarias calcificadas? Yo he visto glándulas pineales calcificadas. Con lo cual quiere decir que el calcio, que tantas veces a mis pacientes menopáusicas vienen con la toma del calcio, no sabe dónde ir el calcio. Ojo, con vitamina D normal que se absorbe bien, pero no sabe dónde ir. Entonces va a lugares en donde obviamente me van a cerrar el circuito de hipertensión, que son las arterias. Entonces la vitamina K2 me va a otorgar justamente por medios electrónicos, llamémosle electrónicos, porque son uniones covalentes, la posibilidad de que el calcio se dirija y se deposite en el hueso. Ahora tiene que ser, sí, la vitamina K2, especialmente una molécula de ella que es la MK7. Pero bueno, eso para los médicos. Totalmente. En particular. Ale, bueno, para ir cerrando, así no te demoramos más, lo que queríamos hacer es que lo que yo como cardiólogo creía que mi hipertensión era idiopática o era genética, ahora veo que tiene muchas causas o muchos lugares que yo cambié, esto lo cuento en mi experiencia, y hoy no necesito usar lo que antes usaba. Y toda nuestra gente que ahí nos está escuchando, cuando uno aplica estas herramientas, empiezan, de acuerdo a la edad arterial, a bajar la necesidad de fármacos. Si sos muy joven o recién empezás con la hipertensión, lo más probable que te alejes mucho. Entonces el título de la charla era Ayuno y hipertensión. Entonces la causa por las cuales tenemos que distanciar las comidas, y como decías vos, Ale, entrenarse, adaptarse, y para eso por favor se contactan con Alejandra, con nosotros, cada vez somos más los programas, los médicos que damos herramientas para que la gente pueda aplicar todo esto, ¿sí? Entonces, distanciar las comidas hace que tu hígado se limpie porque va a bajar la insulina y vas a mejorar todo lo que estuvimos hablando durante este vivo. Y además, clave, recuperar el sueño. Algún día si querés hablamos sobre el sueño, recuperar el sueño y apagar esto. No, la causa no es la espinaca. La causa no es la espinaca, no. La causa es esto. La causa es esto. Sin ninguna duda. Por eso, para que recuerden lo que hoy dije al pasar, los cuerpos cetónicos se van a producir en esos intervalos de no comer. Y verdaderamente ayudan y mucho al sueño. ¿Por qué? Porque justamente fueron descubiertos, entre otras cosas, para calmar las convulsiones. Con lo cual, imagínate cómo baja la electricidad cerebral. Entonces, ahí es en donde el ayuno se relaciona directamente con una normalización de los neurotransmisores que colaboran con la primera etapa de la presión, y estamos hablando de una persona joven
Y luego el ayuno me va a terminar ayudando bajando la insulina, sin lo cual yo no voy a poder bajar la panza, que a su vez me va a bajar el angiotensinógeno patológico y la antidiurética y todo lo que hablamos. Con lo cual estamos en el camino correcto. Yo lo que necesito, porque ya tengo a 2 meses turnos, es que haya más médicos que hagan esto, porque si no, no podemos un solo médico abarcar tanta cantidad de gente para ayudarlos a cambiar el paradigma. Es necesario que haya más médicos, eso es absolutamente necesario. Entonces, por favor, que se acerquen y que vayan viendo que esto es una realidad y que lamentablemente nos han formado en farmacología. Pero cuando yo vi, y te lo recuerdo a ti, Mauricio, 40 drogas por lo menos hay para los hipertensos, de los cuales a mí me vienen los pacientes con 2, 3 y 4 para manejar su hipertensión, ahí sí que uno se pone realmente mal porque dice, pero si esto es prevenible y también lo podemos dar vuelta, ¿está? Bueno, nuestros programas, Ale, y con mi experiencia de haber yo suspendido los fármacos, nuestros programas bajan marcadamente. Yo es muy raro que vuelva a necesitar, una vez que los pacientes están adaptados, es muy raro que vuelvan a necesitar 2 o 3 fármacos. Eso por un lado. Por otro lado, invitamos a todos a participar de los programas que nos pueden ubicar tanto a Ale como a nosotros, para que dedíquense 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y hay algo muy importante que acabas de decir y te mandamos siempre fotos. Prueben los cuerpos cetónicos, son gratis. Adáptense a disfrutar de los cuerpos cetónicos, son gratis. Los vamos a adaptar para eso, así que todos invitados a divertirse con los cuerpos cetónicos. Bueno, muy bien. Yo creo que con esto nos podemos ir despidiendo. Ya sabemos que después viene el gran avance de hacer ejercicio en ayunas, pero eso hay que estar ya bastante un poquito más adaptados, y que la presión arterial es prevenible y sobre todo también en las distintas etapas puede ser reversible, ¿vale? Totalmente. 2 cosas, Ale, para cerrar. Primero, en ningún momento hablamos de estética, no hacemos estética. Cuando uno empieza a tratar todas estas causas, tu peso va a bajar. Tienen muchos testimonios en nuestras redes. Y segundo, es todo para adaptar. No hablamos de la actividad física porque en nosotros la actividad física es un pilar muy importante y eso lleva para todo un vivo. Pero lo más importante era esto: la actividad física colabora, pero creemos que lo primero que hay que hacer es apagar el cerebro o hacer técnicas de relajación mental y cambiar la alimentación y divertirte haciendo actividad física. Ale, que descanses, gracias por todo, nos vemos pronto, gracias a todos los que han colaborado con este vivo, nos vemos los que quieran, estamos a su disposición. Un beso, Ale.